Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 23 de diciembre 2024. Primera lectura. Miqueas 3, versículo 1 en adelante. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso estará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir y destruir a la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya. Evangelio, Lucas 1, versículos 57 al 66. Le llegó a Isabel la hora de dar a luz un hijo, cuando sus vecinos y sus parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Muchas gracias por seguir con nosotros cada día. Hoy se nos están hablando toda la lectura sobre el profeta Juan. Juan, el gran profeta que presentó a Jesús al mundo. Y nos dice la primera lectura que
que Dios manda a su mensajero y dice así: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Hermanos, Dios también nos está mandando a ti y a mí a prepararle el camino al Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues no necesariamente en esta Navidad, pero en todo tiempo y en todo momento. Si sabemos, si meditamos sobre la vida de Juan el Bautista, él le hablaba a Dios, él predicaba el arrepentimiento, él predicaba un bautismo, predicaba la conversión, predicaba un cambio de vida. Y nosotros también, hermanos, Dios a ti y a mí nos envía como mensajeros a este mundo, mensajeros a las personas que no conocen del Señor, mensajeros, luz en medio de la oscuridad. ¿A qué? A preparar el camino sembrando esa semilla de la palabra de Dios, para que el Señor pueda llegar y entrar en lo más profundo del corazón de las personas. Dice así: De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Entonces nos dice que este gran profeta está entrando en el santuario, que ya viene llegando. Y nosotros, hermanos, nosotros también por el bautismo, recuerden que somos profetas, reyes y sacerdotes. Entonces nosotros también podemos entrar a llegar, tocar la puerta de esos corazones, de esas personas alejadas del Señor, de esas personas que se dicen ser católicas, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. No conocen al Señor de la manera en que tú y yo lo conocemos. Dice la lectura: He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Me llama la atención, hermanos, donde dice: Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. ¿Cuántas familias hay destruidas? ¿Cuántas familias hay que no se hablan? ¿Cuántas familias existe la destrucción, la división, el odio, el rencor, el resentimiento? Y tú y yo estamos llamados, somos enviados por Dios como mensajeros para ir a estas familias y hablarles de Dios, hablarles del amor de Dios, hablarles de que hay un Dios que reconcilia, de que hay un Dios que nos ayuda a perdonar, de que hay un Dios que nos enseña a amar, de que hay un Dios que nos enseña a olvidar las ofensas, que nos enseña a perdonar hasta 70 veces 7. Hermanos, vivimos desafortunadamente en una sociedad donde la gente no conoce el amor de Dios. Y a veces, aunque la gente vaya a la misa, podemos ver gente que va a la misa y en ellos no existe el perdón. Entre sus familias hay odio, hay rencor, resentimientos. No han experimentado esa liberación de Dios que nos da a través del perdón. Y a veces nos podemos decir: es que yo no sé nada, es que yo me da miedo, es que yo no conozco mucho de la Biblia. Podemos decir y darnos excusas a nosotros mismos y decir: es que a mí me da vergüenza. Pero Dios no te está mandando a que le hables a medio mundo. Dios no te está mandando a que hables en público a 100 personas. Dios a veces te manda con una familia, te manda con una persona, te manda con una pareja, te manda con un joven. Recordemos, hermanos, cómo el discípulo, el apóstol Felipe, una vez Dios lo despertó a través del Espíritu y le dijo: levántate y ve a donde yo te mando.
Y fue y le habló a una sola persona. Dice que iba un eunuco, un sirviente de una reina que fue a Israel, y que aquella persona iba en una carreta, iba leyendo el profeta Isaías, pero que aquella persona no comprendía, no podía entender lo que decía la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó a esta persona que venía de otro país, que no era judía, y que le dijo, enséñale de la palabra de Dios. Explícale lo que quiere decir. Le dice Felipe, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y le contesta a la persona, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces dice que entonces Felipe le empieza a explicar las escrituras, le empieza a explicar el profeta Isaías y le dice, es Jesús. La Biblia, la palabra de Dios te está hablando de Jesús, que ha muerto, ha sufrido y ha resucitado por nosotros. ¿Te gustaría que te bautice? Y va Felipe y dice que se encuentran un poco de agua por ahí, un pequeño río, tal vez un pequeño estanque de agua, y dice que lo bautiza. Y después sigue su camino y Felipe desaparece. Felipe regresa a donde estaba. Me gusta mucho esa parte, hermanos, porque fíjense cómo Dios toma en cuenta el corazón de esta persona, de este eunuco, que no comprendía la escritura y era uno solo. No eran 10, no eran 20, no eran 50, no eran 1000. Era uno solo. Entonces, digámonos a nosotros mismos, si yo le hablara, aunque fuera a una sola persona, de vez en cuando, si yo le hablara, aunque sea a un joven, si yo le hablara, aunque sea a una familia de vez en cuando, si yo le hablara, aunque sea a una persona de mi familia o alguien que me encuentra en la calle o, o quien sea, hermanos, no importa. Pero digámonos, si yo le hablara, aunque sea una sola alma de Dios, que yo le dijera, Dios te ama, Dios te quiere, Dios está contigo. Si yo visitara un solo enfermo, si yo ayudara a un solo pobre, no a 10, no a 20, sino un solo pobre, que le diera un plato de comida rico. A veces pensamos que Dios quiere que hagamos grandes cosas y que cambiáramos el mundo entero. Claro que sí, sería lo mejor. Pero Dios a veces quiere cosas pequeñas pero hechas con amor. Entonces, este ejemplo de Felipe, hermanos, que Dios lo envió. Dios miró a esta persona que estaba leyendo la palabra de Dios y no le entendía. Y Dios tuvo compasión de él y hizo esta gran obra de trasladar en espíritu y en cuerpo a Felipe, kilómetros y kilómetros de distancia, y se lo llevó para que le explicara las escrituras a una sola persona, una sola alma. Entonces, si a Dios le interesa una sola persona, una sola alma, quiere decir que nosotros también podemos decir, Señor, hoy ayúdame a decirle a una sola persona que Dios lo ama. Si vamos a la tienda, con esa persona que nos encontramos, que compramos algo por ahí, unos tacos, comida, algo, decirle, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios está contigo. Esas palabras, hermanos, a veces tienen mucho poder, tienen mucha influencia en la vida de aquella persona que tal vez estaba pidiéndole algo al Señor, estaba pidiéndole algo a Dios, una prueba de su amor. Hoy Dios, así como envía al profeta Juan el Bautista, lo envía como mensajero al mundo a preparar el camino del Señor. También Dios te envía a ti y me envía a mí, a este mundo, a preparar el camino del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a anhelar dar nuestra vida por ti. Anhelamos, Señor, entregar
nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro tiempo y hasta nuestra sangre por amor a ti. Ayúdanos a ser como San Esteban, protomártir, el primer mártir que dio su vida por ti, Señor, por llevar el Evangelio, por llevar la salvación a los demás. San Esteban, ora por nosotros, para que también estemos dispuestos a dar la vida por Cristo. Así como tú lo diste, San Esteban, y te entregaste a Dios por amor, y diste un gran ejemplo, para que sí nosotros podamos también ofrecer nuestra vida a Dios. Quiero dar mi vida por ti. Quiero dar lo poco que soy. Quiero dar mi sangre por ti. Como tú te sacrificaste por mí. No temeré, tú me darás palabras, tú hablarás por mí, tu espíritu me darás. No temeré cuando sea perseguido, cuando se burlen de mí y me calumnien por tu causa. Quiero morir por ti, darte mi vida, todo lo que hay en mí. Quiero morir por ti, derramar mi sangre, pues tú lo hiciste por mí. Quiero morir por ti y que mi alma suba como fragancia ante ti. Mándame a donde quieras, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Llévame a donde haya necesidad de tus palabras de vida y salvación. Quiero morir por ti, darte mi vida, todo lo que hay en mí. Quiero morir por ti, derramar mi sangre, pues tú lo hiciste por mí. Quiero morir por ti y que mi alma suba como fragancia ante ti. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está mi corazón, mi tiempo. Aquí están mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, para servirte, para que hagas en mí tu voluntad. No quiero reservarme nada, quiero entregártelo todo, todo o nada, porque a ti no te gustan los tibios, quieres frío o caliente, y hoy yo te lo entrego todo, Señor, haz en mí tu voluntad.